Bienvenido al máster para reconocer falsas fotografías post-mortem. Atención, en este vídeo no encontrarás trazas de estupideces morbosas ni magufadas. Todos los supuestos muertos que aparecen estaban muy vivos en el momento en que fueron retratados. Contiene ironía y sarcasmo. Abstenerse alérgicos. No siempre es fácil separar la realidad de la ficción. El primer escollo al que nos enfrentaremos son las representaciones artísticas. Esta imagen la he encontrado en multitud de recopilatorios como fotografía post-mortem. También en portales de venta de imágenes anunciada como el retrato de una medium gitana autómata, a la venta por 4 euritos más gastos de envío. Pero la versión más loca circula libremente por Twitter y Facebook sin tapujos, asegurando que se trata de Madame Violet, la reina de la colmena de vampiros de Edimburgo. Seguí tirando del hilo y la entrada más antigua que encontré era de 2015. Estaba en un blog de amantes de la historia, el terror, la literatura y los fenómenos paranormales. Me pareció que estaban amando muchas cosas diferentes a la vez, pero allá cada uno. Leí la historia y a continuación me topé con los comentarios. El primero de ellos es Oro Puro. Un lector comenta: interesante, nunca había oído hablar de ella hasta ahora. Si no es molestia, ¿dónde has encontrado esta historia y estos datos? A priori, buena pregunta. No te pierdas la contestación del propietario del blog. La información es parte de la historia que, por cuestiones del pasar tiempo, se ha olvidado o ignorado, aunque te diré que toda la información es verídica y confiable. Saludos. Entonces, la referencia histórica es su palabra de honor. Pues menos mal que aún quedan caballeros en este mundo. Siento pincharos el globo, amantes del misterio y mil cosas más. Lo que estamos viendo es una bellísima impresión a la albúmina a partir de negativos de colidón con placa húmeda. Y la presunta Madame Violet, propietaria de un Airbnb para vampiros, es en realidad una escultura de papel maché. La autoría pertenece a la artista contemporánea Christine Elfman. Otra imagen que encontré mal catalogada como post-mortem hasta la saciedad es esta. La estética y esos penetrantes ojos hundidos la convierten en un caramelito para el clickbait. Pero es tan auténtica como un billete de 3 euros. Se trata de una imagen retocada con Photoshop para convertirla en un personaje de La sombra sobre Innsmouth. La novela se desarrolla en un paraje ficticio ubicado en Massachusetts, y sus habitantes son un híbrido entre humanos y peces. Por eso, la protagonista de esta fotografía tiene tan exagerados los rasgos de los ojos y la boca, se han hundido las orejas y licuado la cara. Reclama la autoría del retoque un fan acérrimo de Lovecraft que publica con el nombre de Propnomicon. Asegura haber comprado esta imagen que serviría como base a través de eBay. Y podría ser verdad, no parece una idea descabellada. Lo que sí podemos afirmar es que en el momento de la foto esta mujer estaba vivita y coleando. Esta otra imagen es fácil de encontrar en la categoría de fotografías post-mortem de niños. Ya es el triple salto mortal con tirabuzón de publicar mamarrachadas. En realidad son 3 niños retratados mientras interpretan una función de teatro navideña. Ciertamente hubo un brevísimo periodo en que se fotografiaba a los difuntos haciendo ver que estaban vivos y en compañía de sus seres queridos, pero jamás con tantísima parafernalia, ni mucho menos sonrientes. Resulta asombroso que ahora tengamos el mayor acceso a la información que el ser humano haya conocido y nos estemos esforzando tanto para diluirla y emborronarla. Otro elemento a tener muy en cuenta es la inteligencia artificial. Estas imágenes son obras de Mario Cavalli. Parecen auténticas fotografías hechas en el Londres de mediados del 19, pero en realidad fueron creadas con Midjourney en 2022. El realismo que consiguen estos motores es apabullante, pero aún hay detalles que les hacen saltar los circuitos, especialmente a la hora de representar manos y pies. Es súper frecuente ver a los personajes con 6 dedos o con 4 como los Simpson. Veamos ahora cuáles son las excusas más recurrentes para justificar falsas fotografías post-mortem. Soportes para muertos. Una justificación insoportable. En el vídeo anterior hablamos de los soportes, unos artilugios creados por los propios fotógrafos para ayudar a sus modelos a mantenerse quietos durante los largos periodos de exposición que eran necesarios para tomar las imágenes. Se desarrollaron infinidad de modelos, para niños, para adultos, sujeciones para la cabeza, otros integrados en la silla para posar. Esta suele ser la excusa preferida para justificar falsas fotografías post-mortem. Si el sujeto no se tiene en pie, está muerto. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8.
Vale que no eran muy estéticos, pero hacían su función. Recordemos que en la primera mitad del siglo XIX, tomar una fotografía podía llevar casi medio minuto. De acuerdo, tampoco eran cómodos. De hecho, los ilustradores de la época no se resistieron a crear viñetas cachondeándose de su aparatosidad que rozaba la ortopedia. Esta imagen es fantástica, los propios fotógrafos probando sus inventos y como el sujeto que aparece sentado tiene una postura algo forzada, lo dan por muerto y se quedan tan anchos. Ni siquiera el hecho de que esté mirando a la cámara por indicación del hombre de la izquierda les disuade. Hay que ver lo obedientes que son algunos difuntos. Los soportes proporcionaban un punto de apoyo, igual que una mesa donde reposar el brazo o una silla donde sentarse, pero no habrían aguantado el peso de un niño. Fíjate en la foto de las niñas. La de la derecha se ve más nítida porque hay un soporte tras ella. La de la izquierda está algo borrosa por la inestabilidad del columpio. Ahora mira la imagen del niño. Se le ve extraño, rígido, hay un soporte detrás. ¡Oh, Dios mío! ¿Está muerto? Evidentemente no. Fíjate en su mano izquierda. ¿Notas el desenfoque? Se ve que la criatura se movió un pelín. Pues, damas y caballeros, los muertos, por lo general, no se mueven. A este pobre hombre también le dan por muerto cada 2x3. Y no me extraña, entre el soporte, la postura, el botón desabrochado de la camisa y ese inquietante parecido a Quique San Francisco, es que hay algunos que van provocando. Podría mostrarte muchos más, pero quiero limitarme a los más populares. Todas las imágenes que te muestro las he encontrado catalogadas como fotografías post-mortem en internet una y otra vez. Así que ya sabes, no se te ocurra subir a tu Instagram una fotografía en blanco y negro posando delante de un trípode o de un caballete, porque te arriesgas fuertemente a que te den por muerto. Entre la colección de chorradas que he encontrado en esta categoría, esta es mi favorita. Lo tiene todo, la estética, el soporte, el señor extraño y con bigote, a ver si este sí que va a estar fiambre. Se tarda poco en hacer una búsqueda por imagen en cualquier buscador para comprobar que es un fotograma de la película Post-Mortem, pero aún así te la encontrarás en redes clasificada como fotografía de un difunto. Cada loco con su tema. Muertos, sí, pero de aburrimiento. Esta fotografía la he encontrado en varios recopilatorios enfocados al estilo challenge. Adivina quién es el muerto. Según los expertos titulados en la universidad para cuñados, las 3 niñas de la derecha posan por última vez junto a su hermanita fallecida. ¿La excusa? La posición de la niña, el hecho de que haya una columna detrás sosteniéndola y los ojos cerrados. ¿Pero está muerta? Claro que sí. Está muerta de aburrimiento y deseando marcharse a jugar. ¿Cómo iban a aguantar sin parpadear los niños si muchas veces ni los adultos podían hacerlo? Es ahora que nuestros teléfonos hacen fotografías en milésimas de segundo y ¿quién no tiene entre sus amigos a ese que siempre sale con los ojos cerrados? Apuesto a que según lo he dicho te ha venido un nombre a la cabeza. ¿A que sí? Pues claro. Podría subir sus fotos a Pinterest con un filtro de fotografía antigua y decir que es una fotografía post-mortem. Con la cantidad de paparruchas que hay publicadas por todas partes, seguro que alguien las tomaría prestadas para su colección de fricadas victorianas. Cuanto más antiguas son las fotos, mayor tiempo de exposición requerían y más borrosas quedaban las zonas en movimiento. De ahí el efecto de los ojos en blanco. Un parpadeo bastaba para salir en la foto con pinta de estar endemoniado. No se hable más. Ya podemos catalogar a este señor como el bombero poseído. Espera, ¿qué ven mis ojos? ¿Eso de ahí detrás es un soporte? Pues marchando a la carpeta de fotografías morbosas de bomberos endemoniados post-mortem victorianos. Ya comentamos que tomar un retrato no era barato, al menos durante los primeros años. Además hay que tener en cuenta que el revelado llevaba su tiempo. Por eso, en ocasiones, cuando se daban estas anomalías de los ojos cerrados, los fotógrafos retocaban las imágenes pintando las pupilas. Ese retoque y la posición de las manos le ha valido a esta niña para estar en el top 10 de falsas fotografías post-mortem. Las personas con los ojos muy claros también son carne de cañón para aparecer en estos recopilatorios. O bien los tachan de cadáveres o las mandan directamente con el bombero a la carpeta de poseídos por algún demonio. Con eso de que los victorianos eran muy aficionados a la ouija y al espiritismo, ya podemos decir que el niño sentado en la silla está muerto y quedarnos tan tranquilos. Mira esta imagen. Ni soporte ni ojos cerrados. ¿Por qué crees que la califican como post-mortem? Prepárate para escuchar una parida de las buenas. Por el color de sus brazos.
De nuevo, el colectivo de cuñados coincide en que el color se debe a la necropsia. Más allá de la cantidad de detalles que evidencian que esta fotografía no pertenece a la época victoriana, el color oscuro de los brazos es fruto de una mala iluminación y punto pelota. Vamos ya con la reina de esta categoría, yo la llamo la novia cadáver. Un retrato antiguo coloreado, sí, una dama que eligió una mala postura para posar ya que la cabeza reclinada hacia atrás provoca el efecto Papadopoulos del que todas subimos en las fotos, sí. De ahí a decir que la pobre mujer se ha quedado pajarito o que es una imagen victoriana, pues ni te imaginas la de veces que me la he encontrado catalogada como tal. Cuando el muerto escucha patata y se pone a bailar. He aquí otro caso de fotografía mal catalogada a todos los niveles. No me extenderé mucho en la explicación porque estoy deseando llegar a la siguiente imagen que es espectacular, pero fíjate por favor en la manita del bebé. Está borrosa, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se está moviendo. Y si ese bebé estuviera muerto, sin duda habría ido al cielo de los bebés bailones. Esta imagen es sencillamente brutal. El color, el encuadre, el semblante de la madre y esos bebés difuntos. Pero, ¿cuántos hay? ¿2? ¿3? ¿Habrá logrado el ávido fotógrafo retratar el espíritu de los infantes? ¡Oh my God! A más de uno le entusiasmaría que así fuera a juzgar por las memeces que se han escrito sobre esta foto. Pero lo que estás viendo son 2 niños. Uno se movió en el momento perfecto para crear el efecto óptico de duplicidad. ¿Y qué pasa con la madre? ¿Por qué tiene esa cara? Pues no lo sé. Por mi experiencia supongo que necesita unas vacaciones, como nos pasa a todas. Madres veladas versus velos de estupidez. Las madres fueron la versión 1.0 de los soportes fotográficos. Por lo general, eran ellas quienes mantenían quietos a los niños cuando se quería conseguir un retrato individual del pequeño. ¿Y los sujetaban porque estaban muertos? ¡Que no! Los sujetaban porque los niños no paran quietos un momento, porque son eso, niños, y cualquiera que tenga hijos o sobrinos lo sabe. Pero ese brazo cortado que sostiene a la niña por el cogote no resulta muy estético, ¿verdad? ¿Verdad? Como tampoco lo es que la madre se vea cubierta con una colcha, pero como casi todo en esta vida tiene una explicación muy sencilla. Lo que ves no es un resultado final, sino un paso intermedio en el proceso fotográfico. Primero se retrataba a los niños con las madres ocultas tras las cortinas, sábanas, colchas y todo tipo de fantasías textiles. Luego se recortaban las fotos que muchas veces se enmarcaban en broches o marcos redondos u ovalados, y por arte de magia y tijeretazo, la mamá tapizada desaparecía. Esta imagen es la más relevante de este apartado. Una madre posa con su hija y a la izquierda se observa una tercera figura velada. También me he hartado de verla en galerías de supuestas fotografías post-mortem. Hacia el final del vídeo te revelaré el sentido de esta tercera figura y el por qué es, en mi opinión, la más indignamente tratada. Muertos a formar, firmes. Zanjemos ya de una vez y para siempre el apartado de los muertos en pie. Esta niña está hasta las narices de posar para la cámara con su vestido de repollo y su muñeca repollo. Ni el supuesto rigor mortis ni el soporte justifican que aparezca sin parar clasificada como fallecida. Estaba harta y probablemente con razón. Es cierto que en las auténticas fotografías post-mortem se solía retratar a los niños junto a sus objetos favoritos, pero no todos los niños retratados junto a sus juguetes tienen que ser difuntos. Pero entonces, ¿por qué se les ve tan serios? Hay algo misterioso en esos rostros, se ven tristes, absortos, pasmados. ¿No será que esta vez sí que estemos viendo niños muertos? Vale, coge tu móvil, activa la cámara frontal, posa con tu mejor sonrisa y aguanta 30 segundos inmóvil antes de pulsar el disparador. Luego me cuentas en los comentarios con qué cara has salido. De lo más natural, ¿verdad? Pues ese es el motivo por el que no sonreían para la foto. No hay una falsa fotografía post-mortem más popular que esta. De verdad que te animo a googlearla porque la información que encontrarás es ya de un despiporre nivel Dios. En unos sitios dicen que ambas están muertas, en otros te invitan a adivinar cuál es la difunta. Y con todo lo que hemos comentado hasta ahora ya te harás una idea de quién puede ser la vencedora en este casting para la parca. ¿Por cuál de las hermanas apostarías tú?
Efectivamente, la que más se parece a Miércoles Addams. Está rígida, se ve el soporte, las manos lucen mucho más oscuras que las de su hermana. Por lo tanto, está muerta, ¿verdad? Pues no, claro que no. El pack completo, difunto con fantasma. Esta maravilla de imagen la he encontrado catalogada como difunto con fantasma, sin paños calientes, y en una web incluso relataban la historia de cómo había muerto en la guerra el supuesto marido de la señora y el luto que ella había llevado toda su vida porque él era el amor de su vida. Resulta asombroso, pero mucho antes de existir el Photoshop, los retratistas realizaban auténticas fantasías mediante la superposición de negativos. No eran efectos demandados por la población de a pie, más bien comenzó como un juego para explorar el mundo de posibilidades que ofrecía esta técnica. Si ahora nos ponemos un filtro de Snapchat que nos maquilla y nos quita 10 años de encima y alucinamos, imagínate el bombazo que tuvo que ser imágenes como esta hace un siglo y medio. Tardó en fraguar, pero logró encontrar su espacio en el mundo de la publicidad. Acostumbrados a las ilustraciones de los Penny Dreadful, figúrate el éxito que tendría ver algo como esto. El mismísimo Richard Mansfield retratado en 1887 en una misma fotografía como los dos personajes que estaba interpretando en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esto sí que es puro Londres victoriano y lo demás son tonterías. De modo que, ya sabes, la próxima vez que te topes con una de estas maravillas bajo algún titular del tipo «Fantasmagórica aparición en un retrato post-mortem, sujétame el cubata, bla 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 bla», lo que estás viendo será probablemente un extraordinario trabajo de superposición de negativos. Agarre bien al muerto y sonría, señora. ¿Te imaginas a un fotógrafo diciendo algo así? Obvio que no. Anteriormente aclaramos que los muertos no sonríen en las fotos y que los vivos rara vez lo hacían. De hecho, las sonrisas comienzan a aparecer a medida que desciende el tiempo de obturación necesario para tomar las imágenes. La sonrisa de esta madre y de la niña más mayor nos dan una buena pista de cara a la datación. Pero, sobre todo, descartan por completo la posibilidad de que se trate de una fotografía post-mortem. Sabemos que la tasa de mortalidad era altísima en la época victoriana y que la muerte se contemplaba desde un prisma mucho más cercano y natural que ahora. Pero no por ello debemos caer en la torpeza de pensar que les daba igual posar con un familiar vivo, con uno muerto o con una patata con sombrero de copa. El misterioso caso de las sillas de la muerte. Otra excusa recurrente son las sillas. Es cierto que en ocasiones, sobre todo al principio, se colocaba a los fallecidos sentados para retratarlos, pero era mucho más común, además de lógico, dejarlos tumbados. La niña que vemos a la izquierda cerró los ojos en el momento del disparo o bien estaba dormida. Por eso la pupila está dibujada sobre el párpado. ¿Es razón suficiente para darla por muerta? Hombre, si preguntas a un terraplanista, probablemente te dirá que sí. En este caso vemos a unos niños que de victorianos no tienen ni la V, pero aún así ilustran galerías de fotografías post-mortem en todos los idiomas que te puedas imaginar y más. La culpa es del pequeño. Mírale cómo está, provocando, entre sentado y tumbado. Si te acercas a la pantalla es posible que hasta le escuches roncar. Lo de dar por muertos a los personajes que aparecen sentados es prácticamente deporte olímpico. Da igual que se vean lozanos como esta niña o que sonrían mientras miran a la cámara fijamente como este hombre que posa feliz con sus perritos. Los catedráticos del cuñadismo dan a los sentados por difuntos y no hay más que hablar. Porque una imagen antigua bajo un titular sórdido del tipo «La macabra costumbre de retratar a los muertos como si siguieran vivos» da muchas visitas. Visitas de terraplanistas, pero visitas a fin de cuentas. En cambio, estoy segura de que llegados a este punto, tú ya sabrías señalar al menos 2 o 3 detalles que descartarían esta imagen como fotografía post-mortem. Antes de continuar, quisiera pagar mi deuda. Te comenté antes que encontrarme esta imagen justificando los retratos post-mortem de personas que simulan estar vivas me indigna especialmente y voy a explicarte el porqué. Si se utilizaba, como dijimos, el recurso de las madres veladas para sujetar a los niños que eran muy pequeños, en principio no parece necesario que veamos a alguien bajo una colcha detrás de esta niña adolescente. Seguí indagando y al encontrar esta otra imagen de la misma chica, todo cobró sentido. No podía mantenerse en pie por sí sola, por eso la sostienen para poder posar. Soy consciente de que en este vídeo he mantenido el tono más faltón que nunca,
Estoy acostumbrada a encontrar tanta información como desinformación cuando investigo para crear mis proyectos, pero te confieso que en este caso en concreto me ha tocado la fibra sensible más de la cuenta toparme con ciertas mamarrachadas. No comprendo que hablar con documentación y coherencia sobre la historia de la fotografía post-mortem se considere macabro o censurable, y al mismo tiempo haya tal cantidad de material fotográfico mal catalogado. Eso sí me parece una ofensa tanto para el público como para las personas que aparecen retratadas. De modo que sí, he hecho este vídeo para desahogarme. Ahora me encantaría saber qué opinas tú que me estás viendo. Y hasta aquí el máster para reconocer falsas fotografías post-mortem y otras mamarrachadas. Nos vemos en el Ágora. Hasta pronto.